Buenas tardes. El objetivo de la sesión de hoy es que conozcas algunos de los principios ambientales que rigen en el derecho ambiental. Esto con la finalidad de que puedas entender su importancia de estos principios en lo que es la conservación del medio ambiente. Antes de comenzar a hablar acerca de estos principios ambientales, me gustaría explicarte aspectos generales del derecho ambiental. Aquí yo en la lámina les pongo en primer término lo que es el derecho ambiental, pero me gustaría iniciar hablándoles de que esta rama del derecho va a surgir a mediados del siglo XX y surge precisamente como respuesta a la creciente conciencia de los problemas ambientales a nivel mundial, como es el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la contaminación y la deforestación. Vamos a entender al derecho ambiental como ese conjunto de normas jurídicas y principios que van a regular las relaciones entre lo que vienen siendo los seres humanos y el entorno natural. Esto con la finalidad de proteger y preservar el medio ambiente. El derecho ambiental es una rama del derecho público, ya que lo que va a regular esta rama del derecho son aspectos que atañen a lo que es el interés público, en específico a la sociedad. Ahora sí, vamos a hablar acerca de estos principios ambientales. Vamos a entender como principios ambientales esos fundamentos del derecho ambiental que van a orientar a la protección, a la conservación y a la restauración del medio ambiente. En primer lugar, yo les pongo el principio de soberanía sobre los recursos naturales. Este principio nos va a hablar acerca del reconocimiento que hace cada estado de explotar sus propios recursos naturales según su propia política ambiental. Esto siempre y cuando no cause daños a lo que es el medio ambiente, ya sea de otros estados o de su propio estado, o bien dentro de sus zonas de jurisdicción nacional. Un ejemplo que podríamos citar acerca de este principio es ese derecho que tiene México a explotar su petróleo siempre y cuando no se causen daños transfronterizos o globales. Otro de los principios ambientales que rigen en el derecho ambiental es el principio de cooperación internacional para la protección ambiental. Este principio va a establecer el deber de los estados de cooperar entre sí con las organizaciones internacionales, así como con la sociedad civil, con la finalidad de que se enfrenten problemas ambientales globales y regionales mediante lo que es el intercambio de información, la asistencia técnica, la financiera y la armonización de las normas jurídicas para precisamente proteger el medio ambiente. Aquí podríamos mencionar un ejemplo de este principio, lo que se denomina el Acuerdo de París. Este Acuerdo de París lo que busca es reducir las emisiones de gases del efecto invernadero mediante compromisos voluntarios que han hecho todos los países que han firmado este convenio, entre ellos México. El tercer principio que les menciono es el principio de prevención. Este principio va a implicar la obligación de los estados y de los particulares para evitar o minimizar actividades que pudieran causar daños al medio ambiente o bien a la salud humana, precisamente mediante lo que es la adopción de medidas anticipadas o precautorias, así como evaluar impactos ambientales y fiscalizar fuentes de contaminación. Un ejemplo que podríamos citar en este principio de prevención sería precisamente la realización de evaluaciones de impacto ambiental antes de iniciar proyectos que pudieran afectar al medio ambiente. Como cuarto principio que les menciono en esta diapositiva es el principio de precaución. Este principio se aplica cuando existe incertidumbre científica sobre los efectos potenciales de una actividad sobre el medio ambiente o bien la salud humana. Este principio va a establecer el deber de actuar con prudencia y cautela, adoptando medidas preventivas y protectoras
sin esperar a tener evidencia definitiva o certeza absoluta sobre los daños al medio ambiente. Un ejemplo de este principio podríamos señalar esa prohibición o restricción de usar sustancias químicas que pueden tener efectos nocivos para la salud o el medio ambiente, como vienen siendo los pesticidas. Otros principios que tenemos es el principio de responsabilidad y reparación del daño ambiental. Este principio va a imponer el deber a los estados, así como a los particulares, de responder por los daños que lleguen a causar al medio ambiente o bien a la salud humana, mediante que es la reparación integral de los mismos, ya sea en especie o mediante una compensación económica, así como la adopción de medidas de restauración, rehabilitación o remediación. Un ejemplo que podemos citar en este principio fue cuando, por ejemplo, en México hubo un desastre de petróleo en 2010 y obviamente se obligó a la empresa responsable en este caso de extraer el petróleo, de pagar miles de millones de dólares por multas y compensaciones. El siguiente principio es el que se denomina principio quien contamina paga. Este principio va a establecer que los costos de la prevención, el control y la reparación de la contaminación ambiental deben de ser asumidos por el agente que la genera y no por la sociedad o el Estado. De modo que se deben de internalizar los costos ambientales y se debe también incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales. Un ejemplo de este principio podríamos mencionar ese impuesto al carbono, que va a gravar las emisiones de dióxido de carbono de las actividades económicas, obviamente incentivando la reducción del consumo de combustibles fósiles. Y finalmente tenemos el principio de equidad intergeneracional. Este principio lo que va a hacer es reconocer el derecho de las generaciones presentes y futuras a gozar de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Es el deber de las generaciones presentes de conservar y mejorar el patrimonio natural y cultural para las generaciones futuras, garantizando la sostenibilidad en el desarrollo. Un ejemplo que podríamos quizás mencionar en este principio es ese ejemplo de la conservación de la biodiversidad, que va a permitir mantener los servicios ecosistémicos y las opciones de desarrollo para generaciones futuras. En esto consisten estos principios ambientales que van a regir en el derecho ambiental. Y ya finalmente, me gustaría comentarte que si llegas a tener alguna duda con alguno de los temas que se están abordando en este primer bloque del curso o bien en las actividades asignadas, no omites mandar tu mensaje en el foro habilitado para ello en la aplicación de Moodle y con mucho gusto yo te estaré respondiendo a la brevedad. Sin más que decirte, que tengas un excelente inicio de semana y estamos en contacto a través de la aplicación de Moodle. Buenas tardes.